Buenos días, son las 5:30 de la mañana. Hoy hemos madrugado para acudir a la famosa ceremonia de entrega de limosnas en Luang Prabang. La naturaleza, los templos y el naranja intenso de la vestimenta de los estudiantes budistas son los símbolos de esta ciudad, que ya ha sido bautizada como la perla del sudeste asiático. Luang Prabang es el principal centro religioso, espiritual y turístico del país. Es la ciudad donde se encuentran más de 50 templos budistas y los principales edificios de la ciudad, sobre todo en el centro. Son el legado de la arquitectura colonial francesa. El día en Luang Prabang empieza así. Entre las 5:30 y las 6 de la mañana comienza el Thak Bak, la ceremonia de entrega de limosnas, donde los estudiantes budistas desfilan descalzos y en silencio absoluto por las calles de Luang Prabang, para recopilar de los fieles y turistas una limosna consistente en algo de comida, especialmente arroz y fruta. Un 67% de la población de Laos son budistas y están totalmente integrados como parte de la sociedad. En Laos, para las familias es un honor tener a sus hijos en una escuela budista, ya que se les da una educación que de otra manera no podrían recibir. Este es el mercado local de Luang Prabang. Los locales acuden a comprar y a vender todo tipo de alimentos. Es un buen lugar para conocer la forma de vida de los habitantes de la ciudad. Luang Prabang es una ciudad de templos, algunos grandes, otros más pequeños, todos hermosos. Es por algo que el conjunto de sus edificios ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Una de las cosas que no debes perderte en Luang Prabang es la visita al Palacio Real. Este palacio, construido en el año 1904, sirvió durante la época colonial francesa como residencia para el rey Sisavan-bon. En la actualidad es un museo sobre la historia y la cultura de la ciudad. El Salón del Trono es absolutamente espectacular, con sus rojas paredes cubiertas desde el suelo hasta el techo con cristales de colores, dando forma a vegetales, figuras humanas y animales, representando escenas de la vida cotidiana. Subimos a la colina Pusi, 329 escalones hasta lo más alto. Una subida no demasiado dura que además se ve compensada con los templos y otros santuarios que se encuentran en el camino. En lo alto, junto a la estupa dorada de Dat Chonsi, puedes disfrutar de unas bonitas vistas del río al atardecer. El mercado nocturno de Luang Prabang es un clásico, y solo por ello merece la pena visitarlo. Todos los días a las 6 de la tarde la calle principal de Luang Prabang se llena de puestecitos de colores alumbrados con luces cálidas, donde se venden las más preciosas artesanías. Junto a él también se encuentra el famoso buffet, donde por solo 15.000 kips, que son 1,5 €, puedes llenar tu plato hasta arriba. La mañana siguiente nos dirigimos a las Kwansi Waterfalls. Estas cascadas se encuentran a 30 kilómetros de Luang Prabang. Nosotros alquilamos una moto para llegar hasta allí. Antes de la entrada a las cascadas encontramos un centro de rescate de osos. La verdad que parecía que estaban bien cuidados.
Son las 8 de la mañana y hemos llegado los primeros a las Kawansee, así que vamos a aprovechar. Estas son una de las cascadas que más me sorprendieron en el sudeste asiático. El color turquesa que emana es increíble, además están enclavadas en un marco de selva precioso. Desde allí hay un sendero que nos llevaría a las Spring Water, un pequeño lago donde bañarse con un color de agua totalmente cristalino. Sin duda totalmente recomendable llegar hasta allí. Las cataratas Tatsae son muy accesibles y cómodas para bañarse, pues parecen piscinas naturales. Están situadas a 15 kilómetros de Luang Prabang, y tienes que coger una embarcación para cruzar el río y llegar hasta ellas. Hay varias de estas piscinas unidas entre sí a lo largo del recinto selvático, y se puede recorrer toda la zona andando. Es mejor venir en época de lluvias, ya que en esta época seca apenas había agua, como podéis ver. Las cuevas de Pak O están situadas a 25 kilómetros al norte de Luang Prabang. También tenemos que cruzar el río con una embarcación. Cuentan con más de 4000 imágenes de Buda, y se encuentran ubicadas en un acantilado de piedra caliza en el punto donde el Mekong se une con el río Nam O.
Hay varios puentes de bambú en Luang Prabang. Solo funcionan durante 6 meses al año. En época de lluvias, el río se los lleva por delante, y deben de volver a construirse. En el próximo capítulo visitaremos la localidad de Van Bien, y además de disfrutar de todo su entorno natural, haremos tubing a través del río Nam Son. ¿Me acompañas? Pues, si no estás suscrito, ¿a qué esperas? ¡Aparcaos! ¡Aparcaos!